ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Julio César Riascos y esto es Inteligencia Económica. En este pequeño video tutorial nos hemos propuesto explicar el denominado modelo CAPM, también conocido como The Capital Assets Pricing Model o modelo de fijación de precios de activos de capital. Este modelo constituye uno de los elementos esenciales de las finanzas modernas. Fue desarrollado originalmente por los trabajos de William Sharpe y en esencia pretende explicar la esperanza de los rendimientos de un activo financiero en función de la rentabilidad del mercado. También constituye un importante modelo que permite estimar el costo de los recursos de patrimonio dentro del costo promedio ponderado de capital, que a su vez es relevante para determinar el EVA, que como se sabe es uno de los indicadores más importantes para determinar la generación de valor de una empresa. En esencia, el modelo permite explicar la rentabilidad de un activo financiero habiendo descontado la rentabilidad de los títulos libres de riesgo y lo establece como una función de un coeficiente de riesgo que captura los rendimientos del mercado descontados por la misma tasa libre de riesgo y su impacto sobre la esperanza de la rentabilidad del activo financiero en cuestión. Esta relación, así modelada, se conoce como el CAPM y su expresión gráfica nos permite obtener la denominada línea de mercado de valores. Si en la ecuación 6.13 planteada por Bujarati consideramos que la tasa libre de riesgo es cercano a cero, este indicador, al sumar al otro lado de la igualdad, no constituirá un elemento demasiado significativo en el modelo. A su vez, que la rentabilidad de mercado apenas se sentirá afectada por esa tasa de rentabilidad. En una versión más simple, es posible entonces establecer que la esperanza de la rentabilidad de los activos financieros se explicaría exclusivamente por la rentabilidad del mercado al que pertenece, y considerando que la tasa libre de riesgo tiende a cero, es posible obtener un indicador beta de riesgo que nos permita determinar si el activo financiero en cuestión es más riesgoso, menos riesgoso o igual de riesgoso que el mercado. Una condición de primer orden establecería que la relación entre la rentabilidad de mercado y la rentabilidad del activo analizado es positiva, toda vez que si se incrementa la rentabilidad del mercado, esta generará efectos sobre las firmas y particularmente sobre los activos financieros que ellas mismas representan y confieren, y por lo tanto la esperanza de la rentabilidad de un activo en particular también crecerá. Si el incremento en la rentabilidad del mercado tiene un impacto superior sobre la rentabilidad esperada del activo financiero, el coeficiente beta de riesgo es mayor que 1, lo que implica que una pequeña variación en la rentabilidad del mercado genera una rentabilidad mucho más alta en la esperanza de la rentabilidad del activo analizado, y por lo tanto esta elasticidad se ve representada en un mayor riesgo para la firma ante las oscilaciones que se experimentan en el mercado. En segundo término, es posible que la rentabilidad del mercado incida sobre la esperanza de la rentabilidad del activo analizado de una forma menos que proporcional, proporcionándonos entonces una inelasticidad, en cuyo caso la rentabilidad del mercado debería oscilar muy fuertemente para apenas generar una variación en la esperanza de la rentabilidad del activo financiero, y por lo tanto la variabilidad esperada en la rentabilidad del activo financiero responde en menor medida a las variaciones de la rentabilidad del mercado, implicando en consecuencia que el activo financiero es menos riesgoso que el mercado subyacente. Finalmente, es posible advertir que la incidencia de la rentabilidad del mercado sobre la esperanza de la rentabilidad del activo puede mantener una relación equiproporcional y que por lo tanto la rentabilidad del mercado mantiene un comportamiento proporcional con la rentabilidad del activo financiero analizado. En consecuencia, la rentabilidad del mercado es exactamente igual a la esperanza de la rentabilidad del activo analizado y por lo tanto el activo en cuestión es igualmente riesgoso que el mercado. Con el objeto de proporcionar una aplicación para el caso colombiano que sea por demás didáctica
e introductorio, hemos recopilado información sobre el comportamiento del mercado colombiano a partir del ICAP para el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2014 y el 25 de mayo del 2016, lo que nos genera un análisis basado en 483 observaciones, y en este caso nos ha interesado analizar las cotizaciones de Ecopetrol, una de las empresas más reconocidas a nivel nacional. Es muy importante que esta información del Grupo Aval sea organizada de manera ascendente, es decir, del dato más antiguo al dato más reciente, y que las series financieras coincidan, para lo cual, ante la ausencia de una observación frente a la serie que se utiliza en comparación, es necesario replicar su comportamiento de manera constante, con el propósito de cuidar que las series estén empalmadas. Dicho esto, podemos graficar el comportamiento de las series, con el propósito de evidenciar su evolución y hacernos una idea de las oscilaciones que han experimentado tanto los precios de Ecopetrol como el indicador de mercado. Para tal efecto nos vamos a la opción Insertar, Línea y damos a Aceptar. De esta manera podemos evidenciar que Ecopetrol, que a principios de la serie tenía una oscilación muy cercana a los 3.500 pesos, en épocas más recientes ha descrito una oscilación cercana a los 1.500 pesos. El mercado, expresado a partir del ICAP, por su parte, ha comenzado su serie a mediados de 2014 alrededor de los 1.663 puntos y ubicándose más recientemente cerca de los 1.400. El primer paso que nos asiste entonces será calcular la rentabilidad continua de los activos financieros seleccionados. Para tal efecto nos desplazaremos a la siguiente pestaña, es decir, a la hoja 2, copiaremos los rótulos de las series, los pegaremos en la siguiente pestaña, copiaremos las fechas, a excepción de la primera, que la perderemos por el cálculo de las variaciones porcentuales a nivel de una distribución logarítmica. Entonces, nuestra serie de rendimientos no comenzará desde el día 26, sino desde el 27 de mayo de 2014. Copiamos los datos y los pegamos en la siguiente pestaña. Para el cálculo de la rentabilidad, simplemente empleamos la fórmula de logaritmo natural, abrimos paréntesis, del valor correspondiente al ICAP del 27 de mayo y lo dividiremos entre la jornada inmediatamente anterior. Cerramos paréntesis y damos Enter. Este dato lo podemos expresar como una variación porcentual. Este indicador implicaría que para la jornada del 27 de mayo de 2014, el mercado bursátil colombiano, expresado a partir del ICAP, sufrió una desvalorización del 0.03% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. Si desplazamos el cálculo para Ecopetrol, nos daremos cuenta que Ecopetrol sufrió una desvalorización mayor del 0.71% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. Para obtener los cálculos correspondientes al periodo de análisis, simplemente le damos un doble clic en la esquina de nuestro recuadro. Eso nos permite obtener todas las variaciones continuas de los rendimientos de los activos analizados. Así, por ejemplo, podríamos establecer que para nuestra última fecha, es decir, la del miércoles 25 de mayo de 2016, el mercado bursátil colombiano, expresado a partir del ICAP, no experimentó ni valorizaciones ni desvalorizaciones con respecto a la jornada inmediatamente anterior, pero en el caso de Ecopetrol, las acciones se valorizaron en 1.79%. Ahora bien, si quisiéramos graficar el comportamiento de los rendimientos, una de las características más relevantes es que van a ser poco constantes, lo que introduce el concepto de riesgo financiero. Para nosotros es claro ver la inestabilidad que pueden llegar a tener las rentabilidades continuas de una acción, en este caso de Ecopetrol, y también del mercado. Aunque podríamos trabajar un modelo de regresión en plataforma de Excel, utilizaremos el programa GRED para poder efectuar una estimación del CAPM aplicado para Ecopetrol. Estimación que en todo caso es didáctica y que se constituye en una primera aproximación para entender el concepto de CAPM. Me permitiré entonces copiar
los datos correspondientes a los rendimientos experimentados por el mercado y por Ecopetrol y los pegaré en la hoja 3. Así, colocaremos en nuestra primera columna observaciones que corresponden a las jornadas diarias de cotización y que nos arroja un total de 482. Copiamos y pegamos los datos correspondientes al ICAP y al Ecopetrol en la hoja 3 y anotaremos en la primera columna las observaciones que corresponden a cada una de las jornadas de cotización de los activos financieros, teniendo un total de 482 observaciones. A nivel muy elemental, si quisiéramos graficar y obtener una ecuación simple, podríamos utilizar el análisis de diagrama de dispersión. Así, damos clic en la pestaña Insertar, Dispersión, el primero de los gráficos de dispersión, solo con marcadores, damos clic derecho, seleccionar datos, agregar valores X de la serie que corresponden a las rentabilidades del mercado y valores Y de la serie que corresponden a los rendimientos de Ecopetrol. Damos a aceptar y aceptar nuevamente y obtenemos la siguiente nube de puntos. Aquí podemos colocarle como título modelo CAPM para Ecopetrol, considerando obviamente que se trata de una primera aproximación. En el eje de las X, la rentabilidad del mercado a partir de las variaciones del ICAP y en el eje de las Y, las rentabilidades de Ecopetrol. Podemos darle un clic derecho sobre la nube de puntos, agregar línea de tendencia. Inicialmente es una tendencia lineal, señalamos la ecuación en el gráfico que constituye la ecuación del mercado de valores y el valor del L2. Damos a cerrar y nos podemos dar cuenta que tal y como lo plantea Gujarati, el indicador de la tasa libre de riesgo sí tiende a ser. Y de otra parte, el indicador beta, calculado de manera muy elemental, es superior a 1, siendo exactamente de 1,3616, lo que implicaría que si existe un incremento en la rentabilidad del mercado del 1%, implicaría un incremento en la rentabilidad de Ecopetrol del 1,3616%, con lo que se establece que para este caso Ecopetrol sería más riesgosa que el mercado. Este mismo análisis lo podemos efectuar a través de la plataforma de Crelt. Para tal efecto, vamos a grabar nuestra base de datos. Por precaución lo haré como un archivo Excel 97-2003, base de datos Ecopetrol. Los datos que me interesan se encuentran en la hoja 3. Puedo cerrar la base de datos y ahora procedemos a aperturar el software Crelt. Simplemente arrastramos la base de datos, señalamos la hoja 3, damos a aceptar. Establecemos que los datos son series temporales. Para no entrar en complicaciones, simplemente utilizaremos la opción de otro que comience desde 1 y que termine en 482. Nos vamos a la opción modelo, mínimos cuadrados ordinarios matriciales y señalaremos a Ecopetrol como variable dependiente y al ICAP como variable independiente. Nótese que estas son las rentabilidades de los activos financieros. Damos a aceptar y nos encontramos con los resultados de la estimación. En este caso, el coeficiente beta de riesgo, tal y como se había calculado en Excel, es de 1,36. El valor P nos establece, a juzgar por su significancia, que se encuentra por debajo del 5%, que tenemos un 95% de confianza en que la rentabilidad del mercado explique a la rentabilidad de Ecopetrol, y en este especial caso el coeficiente R2 se constituye en el denominado riesgo sistémico, el que implicaría que aproximadamente el 37,66% del riesgo total no es controlable, no es diversificable, siendo el porcentaje restante un riesgo no sistémico, lo que implica que se puede controlar. Finalmente podemos irnos a la opción gráficos, dirigirnos a gráfico de variable estimada y observada contra ICAP y tenemos aquí la línea del mercado de valores y una primera estimación al CAPM para Ecopetrol. La línea sugiere que a mayor rentabilidad del mercado, mayor rentabilidad para Ecopetrol, o lo que es lo mismo, menor rentabilidad del mercado, menor rentabilidad para Ecopetrol. Bueno, con este primer video tutorial sobre el CAPM se pretende haber logrado una primera aproximación a esta temática. Muchas gracias por su atención.